Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes del primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Cristian Millán Bajonero del área de matemáticas. Y en esta sesión vamos a abordar organizamos datos. Para ello, nuestro propósito de aprendizaje es representamos las características de una muestra mediante variables cualitativas y cuantitativas discretas y leemos gráficas de barras y gráficos circulares. También organizamos en una tabla de frecuencias los datos recopilados de una encuesta y planteamos conclusiones sobre la variable de estudio haciendo uso de nuestros conocimientos estadísticos. Muy bien, estemos atentos, pero antes de realizar esta actividad, vayamos nosotros a ver las nociones previas de lo que es la estadística. Pasemos por acá, luego resolveremos la actividad. Veamos las nociones básicas de la estadística como lo que es población, muestra, individuo. ¿De acuerdo? Población, muestra, individuo. ¿Qué es una población? Conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se estudia. Así es, o sea, es un todo esto de acá de la población. Así es, todo de la población. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de elementos pertenecientes a una población. O sea, la muestra es algo que obtenemos de la población. Esto de aquí es la muestra. Muy bien. ¿Sí? Esa es la muestra. Y individuo es cada elemento que compone la población. Individuo es un elemento. ¿Sí? Esto de ahí viene a ser el individuo que entra en estudio. ¿De acuerdo? Y eso forma parte de la población. La variable estadística es toda característica de los elementos de una población o muestra que puede ser estudiada. O sea, que puede ser medible. ¿De acuerdo? Esa es una variable estadística. Es todo aquello que presenta una característica en particular. Entonces, una variable estadística puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Su mismo nombre lo dice, cuantitativa porque habla de cantidad y cualitativa porque te habla de cualidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una cuantitativa puede ser discreta como también puede ser continua. Cuando es cuantitativa es cantidad y si es discreta, ¿sí? Estamos hablando de números enteros, que puede ser contable, ¿de acuerdo? Cuando es discreta es contable. Número de hijos, ¿de acuerdo? Número de personas que habitan en una casa, ¿de acuerdo? Es contable, ¿sí? Y cuando hablamos de continua, ¿sí? Es medible, ¿de acuerdo? Y si es medible, si es continua, puede ser tanto entero, número entero, o puede ser número decimal. En cambio, en la discreta solamente puede ser número entero, nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cuantitativa discreta, números enteros, nada más. Cuantitativa continua, pueden ser números enteros o también pueden ser decimales, porque es medible. En cambio, la discreta es contable. Muy bien. Vayamos a hablar de la variable estadística cualitativa, porque te habla de cualidades y existen dos: la nominal, que su mismo nombre lo dice, es aquel que va a nominar, ¿sí? Y la ordinal, que va a dar un orden, ¿de acuerdo? Una jerarquía. Muy bien, continuemos entonces, pasamos a ver ejemplos de ello, ¿de acuerdo? De cada una de las variables estadísticas. Por ejemplo, mira, ve, cuando hablamos de variable cualitativa nominal, como ejemplo hablamos de la profesión, porque lo nominamos, no hay un orden. Podemos hablar de enfermeros, médicos, o el lugar de nacimiento, puede ser que haya nacido en Trujillo, en Junín. Se nomina, no te podemos poner pues como primero o como segundo, no hay un orden, ¿sí? Así es, como dice acá, es literal y no tiene un criterio de orden. En cambio,
una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Gravedad de infracción, ahora que estamos en estos casos de quédate en casa y de repente te ponen una papeleta, sí, que puede ser leve, grave o muy grave, ¿no? Si usas mascarilla o si no estás usando mascarilla, si estás fuera de casa sin un pase, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay un grado, ¿sí? Hay un criterio de orden, nivel de instrucción, primaria, secundaria, universitario. Hay un orden, ¿de acuerdo? Existe un criterio de orden. Variable cuantitativa discreta, ya te lo mencioné. Números de hermanos, como ejemplo. Talla de calzado, ¿sí? Entonces acá toma valores enteros, no admite valores intermedios, se refiere a decimales. Variable cuantitativa continua, te habla de estatura, promedio de notas. Aquí dice, puede tomar valores comprendidos entre dos números enteros, o sea, puede ser número entero o puede ser un número decimal. En otras palabras, la continua es medible. Claro, si hablamos del promedio de notas, un promedio de notas puede ser 13,5, ¿no? O como también puede ser 14, ¿ves? Así es. Si hablamos de una estatura, podemos decir 1,65 m, o podemos decir exacto 2 metros, ¿no? Claro, ¿sí? Puede ser un número entero. Muy bien, pasemos a ver la última parte de las nociones básicas de la estadística. Para la estadística nosotros necesitamos representarlo mediante gráficos. Vamos a ver nosotros lo que es la tabla de distribución de frecuencia y el gráfico de barras simples, ¿ya? En el gráfico, en la tabla de distribución de frecuencias, vamos a organizar y representar un conjunto de datos de manera ordenada, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar de una variable y acá vamos a hablar de una frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un dato o un valor, ¿sí? Y simplemente se va a resolver eso haciendo un simple conteo. Esto es una tabla de distribución de frecuencias. Y la suma de todas estas frecuencias me da un total, ¿sí? Es el total de datos. Bien. En cambio, en el gráfico de barras simple va a estar constituido por barras rectangulares. Mira las barras rectangulares, ¿de acuerdo? Barras rectangulares de igual ancho. Estas conservan la misma distancia de separación entre sí. Claro, mira, entre estas dos barritas la distancia es la misma. Permiten visualizar los datos de las variables y frecuencias para interpretar la información y sacar conclusiones. Para su elaboración debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero, la frecuencia. Acá está, ¿no? ¿Sí? El título. Ahí está. ¿De acuerdo? Las barras. Ahí está, las barras. La variable que va en la parte inferior. Y los ejes. Eje de frecuencias y el eje de la variable de la edad, ¿de acuerdo? Son todos los elementos que tú tienes que tener presente para realizar un gráfico de barras simples, ¿de acuerdo? Muy bien, después de haber recordado o tener en cuenta algunas nociones básicas de la estadística, ahora sí, pasemos a resolver nuestra actividad. Muy bien, acá está de nuevo. Organizamos datos, actividad. Organizamos y representamos información de situaciones en contexto, me dice, ¿de acuerdo? Esté atento y atenta, que aquí entramos de lleno al desarrollo, ¿de acuerdo? Entramos de lleno al desarrollo. Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijos e hijas, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de la campaña de salud dirigida a niñas y niños de 6 a 12. Ojo, acá hay un dato muy importante, que el profesor Martín, que es tutor del primer grado de secundaria, ¿sí?, está en reunión con los padres de familia y él
va a preguntar la edad de sus hijos, ¿sí?, e hijas que tienen. ¿Para qué? Para ver qué cantidad se van a beneficiar con una campaña de salud. Pero para esa campaña de salud solo va a estar comprendido para niños que tienen edad de 6 a 12 años. Niños y niñas de 6 a 12 años. Ojo, de 6 a 12 años. ¿Sí? Y comienza a preguntar y una madre responde 12, 14, otro puede responder 12, 8, 12. El otro dice yo tengo 3 hijos, uno tiene 14, el otro 11 y el otro 11. El otro dice yo tengo 5 hijos, uno tiene 6, 9, 12, 14 y 13. Otro dice yo tengo solo un hijo, 11 años. Otro dice yo tengo 3 hijos, 8 de 6 y otro de 8, son mellizos. Y así sucesivamente. Entonces cada padre ha ido mencionando las edades de sus respectivos hijos y ahí está. Si yo me doy cuenta, cuento, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 números en una fila, ¿sí? Y a ver cuántas filas son. 1, 2, 3, 4. 10 por 4, 40. Entonces estamos hablando de 40 niños y niñas. ¿De acuerdo? A partir de la situación responde las siguientes preguntas. Me dice que elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Luego me dice qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero, si las edades del grado están entre 10 y 14 años. El número 3 dice cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria. Y por último dice qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Mira, ve, acá está este dato, ¿no? Solamente los niños de 6 a 12 años. Vayamos a responder nuestros problemas entonces. ¿Ya ves? Ya tenemos casi todo. Pero para empezar a desarrollar, vamos a revisar una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Vamos a bajar. A ver, veamos. Vamos a realizar una tabla. Esta es la tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Bien. Retomemos un poco el problema. Para resolver la situación debemos tener en cuenta varias fases, ¿no? Tenemos que comprender el problema, diseñar una estrategia de plan, tenemos que ejecutar la estrategia o plan y por último tenemos que reflexionar. Son 4 pasos muy importantes, ¿sí? Primero, cuando decimos que tenemos que comprender el problema, en este caso nosotros tenemos que entender a qué se refiere el problema. Tenemos que identificar los datos, ¿sí? Si hay suficiente información o no. Para ello se recomienda leer y releer el problema hasta comprenderlo. ¿De acuerdo? En eso consiste la primera fase, en comprender el problema. Luego que ya comprendimos el problema, porque a la hora que uno empieza a leer la situación, ¿de acuerdo? Uno empieza a leer la situación, ahí está, empiezas a leer la situación, tú tienes que entender de qué se trata, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en él? Luego que ya hemos entendido, tenemos que diseñar o seleccionamos una estrategia o plan. Esto nos va a permitir iniciar una búsqueda de estrategias que van a ser útiles para poder resolver o diseñar un plan de acción, ¿sí? Y para ello nos podemos hacer varias preguntas. Luego que ya hemos nosotros diseñado un plan, tenemos que ejecutarlo, pues, aplicando las estrategias que hemos elegido o el plan que hayamos elegido, ¿sí? De tal manera que eso nos va a asegurar que hayamos realizado bien el ejercicio. Y por último, pues terminamos reflexionando, ¿no? O referente a verificando nuestras respuestas.
¿sí? A ver, vamos con lo siguiente. ¿Qué representan los datos de la situación? A ver, vamos a reflexionar. ¿Qué representan los datos de la situación? Ah, sí es, muy bien. Son las edades de los niños y las niñas. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? La edad. Ah, la edad es un dato cuantitativo. ¿Por qué es un dato cuantitativo? Porque es un número. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de gráficos estadísticos conocemos? El diagrama de barras, el gráfico de líneas, pictogramas, gráficos circulares, o el de torta que lo conocemos, ¿no? Claro. ¿Qué nos pide realizar la situación? Ahí está, nos pide elaborar un gráfico, hallar un porcentaje, ¿sí? 2 porcentajes. Bien. A ver, vamos nosotros a partir de los datos ver qué estrategia es la más adecuada, ¿no? Diagrama tabular, diagrama de tiras, plantear ecuaciones, ¿sí? Para eso tenemos que organizar la información. Esa es nuestra estrategia, acá está, ¿sí? Tenemos que organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias. Esa es nuestra estrategia, porque a partir de esta tabla que ves acá, a partir de esta tabla vacía, ¿sí? Nosotros vamos a poder luego elaborar los gráficos de barra para poderlos visualizar los datos muy bien, ¿sí? Perfecto. Ejecutamos nuestro plan entonces, ¿sí? A ver, empezamos. Vamos a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Te das cuenta? Acá nuestra variable es la edad. Vamos a hacer un conteo y luego la frecuencia absoluta. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta? Habíamos dicho, es la cantidad de veces que se repite un dato. Vemos cuál es la menor de las edades. Observamos, es 6. Hagamos el conteo, busquemos las edades de 6. ¿Cuántas veces se repite? A ver, 1, vamos a ver, 2, 3, 4. Son 4 veces, entonces hacemos el conteo, 1, 2, 3, 4. Muy bien. 4 veces que se repite la edad de 6 años. Entonces, acá coloco el número 4. Perfecto. Voy a utilizar otro color. Vamos a usar el amarillito. Y veamos de 7 años. Edades de 7 años. ¿Hay edades de 7 años? No hay. Colocamos 0. ¿No? Colocamos 0. No hay. No hay. Vamos a usar el mismo color rojito. Acá está. 0. Perfecto. Veamos de 8 años. Ahí sí vamos a usar el color amarillito. De 8 años. ¿Cuántas veces se repite el 8? Marquemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 datos de 8. ¿De acuerdo? 5. Y marcamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahí está. 5 datos de 8. Perfecto. De 9, ¿cuántos datos? Voy a usar el color, a ver, azulito, no se va a notar, rosadito. De 9, a ver, contamos el de 9, ¿cuántos son de 9? Vamos avanzando, a ver, 1, 2, ¿dónde más? 3, 4, muy bien, hay 4 datos de 9, acá se hace el conteo, ahí está. Y colocamos por este lado 4. Esta parte de acá demora un poquito porque siempre tenemos que ir contabilizando, ¿de acuerdo? Pero tenemos que contabilizar bien. De 10 años no hay, colocamos 0. De 10 años colocamos 0, no hay. Muy bien. De 11 años vamos a contar cuántos son. A ver, por acá 1, 2,
3, 4, 5, 6. Hay 6 que son de 11 años, ¿no? ¿Sí? 6, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos acá número 6. Perfecto. ¿Sí? De 12 años, vamos a usar el verdecito de 12 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 9, 10. Ahí está. Hay 10. ¿Sí? Entonces hago mi conteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloco por acá 10. Muy bien. De 13 años. De 13 años vamos a colocar el color verde. De 13 años, ¿cuántos niños o niñas tienen 13 años? 1, sigamos buscando. 2, sigamos buscando. 3, hay 3 que tienen 1, 2, 3. 3 que tienen 13 años. Y de 14 años lo que queda, pues, ¿no? Lo que queda, a ver. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. En total, ¿cuántos? Si yo realizo esa suma, tiene que haber, ¿cuánto en total? 40. Muy bien. Porque es el total de datos, pues, ¿no? Es el total de datos. Perfecto. Entonces, eso fue nuestra estrategia. Realizar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, cuando yo tengo así datos no agrupados, tú lo primero que tienes que hacer es, muy bien, realizar una tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Vamos con la primera pregunta. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. ¿Sí? De acuerdo a nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Así es. Vamos a escribirlo por acá. Es un gráfico de barras. Muy bien, un gráfico de barras, porque ayudará a visualizar los datos, así es, y la información del grupo. Muy bien, eso es. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo más grande ello. Ahí está. Un gráfico, ¿sí? Un gráfico de barras, porque ayudará a visualizar los datos de la información, ¿sí? Del grupo. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí está con las tildes. Vayamos a ver entonces ese gráfico de barras. Yo ya lo he graficado para no demorar mucho. Ahí está nuestro gráfico de barras. ¿Sí? Podemos ver entonces de 6, acá tenemos, mira, ve, el eje vertical es la frecuencia absoluta, ¿sí? Donde me da la cantidad de niñas y niños. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿De acuerdo? Claro, es justamente lo que vemos acá, ¿no? Los valores que están aquí. ¿Sí? Luego tenemos el eje horizontal, donde va la variable edad en años. Edad de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años. Y el título, no olvidarnos el título. ¿Sí? El título. Edad de las niñas y niños, ¿no?
Muy bien, entonces, de 6 años son 4, de 7 años son 0, de 8 años a una barra de 5, una altura de 5, porque son 5 niños que tienen 8 años, de 9 años una barra de 4, de 10 años 0, de 11 años hago una barra de 6, una altura de 6, de 12 años son 10, ahí está la barra, de 13 años 3 y de 14 años son 8. Muy bien, ahí está la respuesta a la primera pregunta. ¿De acuerdo? La respuesta a la primera pregunta. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades de grado están entre 10 y 14 años? Acá tienes que tener en cuenta esta palabrita, entre. ¿Ya? Entre 10 y 14 años. Eso quiere decir que no voy a tomar en cuenta aquellos que tienen 10 años ni tampoco tienen 14 años. ¿A quiénes voy a tomar en cuenta? A los que tienen 11, 12 y 13 años. Aquí está. 11, 12 y 13 años. ¿De acuerdo? Solamente voy a tomar a los niños que tienen 11 años. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Tomaremos en cuenta. ¿Sí? Tomaremos en cuenta. Vamos a reducir el tamaño de eso. Tomaremos en cuenta los niños que tienen 11, 12 y 13 años, nada más, ¿de acuerdo? 11, 12 y 13 años. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Sí? Entonces, de 11 años, observa el gráfico de 11 años, ¿cuántos niños son? 6. Muy bien, 6. De 12 años, ¿cuántos niños son? 10. 10. Muy bien. 10. De 13 años, ¿cuántos son? 3. Muy bien, de 13 años son 3. ¿Y qué debo hacer con ello? Tengo que sumar. Claro. Vamos a sumar. ¿Cuántos niños me está dando entonces ahí en total? 6 más 10 más 3, 19. Perfecto. Pero a mí me pide cantidad de niños, no. O sí, a ver, ¿qué cantidad de niños? Ahí está. Entonces voy a poder colocar mi respuesta. Yo pensé que era el porcentaje. ¿Sí? Hay 19 niños. Claro, hay 19 niños. Niñas y niños. ¿Sí? Hay 19 niñas y niños que pertenecen al aula de primero. Al aula de primero. Ahí está. De secundaria, ¿no? De secundaria. Ahí está. Esa sería mi respuesta entonces. Hay 19 niñas y niños que pertenecen al aula de primero de secundaria. ¿De acuerdo? Vayamos con la pregunta 3. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? Ah, ya, aquí estaba, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo llamamos un porcentaje? ¿Recuerdas? Era como una fracción, ¿sí o no? Parte todo. ¿Sí? ¿Recuerda? Claro. Es como una fracción. El porcentaje es como una fracción. Acá colocas la parte. En el numerador vas a colocar lo que es la parte. Y en el denominador el todo. Ahí está. Y al final lo multiplicamos por 100. Muy bien. Al final le multiplicamos por 100. Entonces, esa fracción se convierte en porcentaje cuando multiplicamos por 100. Perfecto. Entonces, vamos a hablar qué porcentajes de niñas y niños son del primer año de secundaria. ¿Cuántos son
la parte, ¿cuántos son? 19, muy bien. 19. ¿Y el todo cuántos son? ¿Cuántos son en total de niños? 40, claro. 40. Y a todo eso lo multiplicamos por 100. A ver, nos ponemos a dividir 1900 entre 40. ¿Sí? Y eso me va a salir 47,5%. Ahí está, 47,5%. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poder dar mi respuesta, decir el 47,5%, ¿sí? De las niñas y niños pertenecen al aula de primero, ¿sí? Ahí está. El 47,5% de las niñas y niños pertenecen al aula de primero. Siempre es bueno contestar así, de una manera en el cual se puede entender bien. No solamente dar una respuesta, ¿no? Cuando me dicen, ¿cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? 47,5, ya, respuesta. No, siempre debemos dar también una respuesta más clara, más precisa, más concisa, más que sepa qué cosa es 47,5, pues, ¿no? Entonces, lo más formal sería contestar así, ¿no? El 47,5% de las niñas y niños pertenecen al aula de primer grado de secundaria, ¿sí? Al primero de secundaria. ¿Está bien? Esta sería la forma correcta de responder. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la última pregunta. Pasemos a la última pregunta. Aquí está. ¿Qué porcentajes de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? ¿Recuerdas un dato? Vamos a buscarle ese dato en la primera página. Vamos a volver a leer. Dice, ¿qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Te está pidiendo el porcentaje y eso está acá, mira, ve. Vamos a leer esta partecita de aquí, mira. ¿Sí? Ahí está. Eso vamos a tomarlo en cuenta. Ahí está. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta para responder. ¿Sí? Parte del texto. Siempre debemos tener a la mano el texto, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Y parte de la información es esto, pues, ¿no? Mira, ve. Con la finalidad de identificar, dice. Con la necesidad o la finalidad de identificar cantidad de estudiantes que se beneficiarán. ¿Lo ves? De una campaña de salud dirigida a niñas y niños. Acá dice de 6 a 12. No te dice que está entre 6 y 12. Le dice de 6 a 12. Eso quiere decir que está incluido los niños de 6 y de 12 años también. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta, ¿no? Aquí decimos lo siguiente. A ver. Tomaremos en cuenta los niños que tienen edades de, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. ¿Sí? Claro. Aquí vamos a tomar en cuenta a todos esos niños. ¿De acuerdo? Porque ahí te dice niños de 6 a 12. Entonces vamos nosotros a contar. Vamos a tener que contar la cantidad de niños que van a haber de cada grupo. ¿Sí? Vamos a colocarlo por acá. Ahí está. ¿Sí?
y empezamos nosotros a responder o hacer el conteo. A ver, de 6 años, ¿cuántos son de 6 años? 4, muy bien, son 4, entonces coloco 4 por acá. ¿Cuántos son de 7 años? No hay. De 8 años, ¿cuántos son? 5. De 8 años son 5. De 9 años, 4. De 9 años son 4. De 10 años no hay. De 11 años, ¿cuántos son? 6. Son 6. Y de 12 años, ¿cuántos son? 10. Ahí está. Repetimos. De 6 años, 4. Muy bien. De 7 años no hay. De 8 años, 5. Perfecto. De 9 años, 4. Muy bien. De 10 años no hay. De 11 años son 6. Muy bien. Y de 12 años son 10. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con ellos? Sumar, pues, ¿no? Sumar para ver cuántos niños son los que se van a beneficiar. Entonces, sumamos para saber el total de niños que se benefician. Acá tenemos 10, 20, 29. ¿De acuerdo? Son 29 niños que se van a beneficiar. Pero no te habla de cantidad de niños, sino te dice porcentaje. Y nuevamente hablamos parte todo. Y cuando lo multiplicamos por 100, ¿en qué se convierte? En una fracción. Ahí está. Entonces la parte es 29. ¿El todo cuánto es? ¿100? No, son 40. Claro, estamos hablando de 40 niños. Y para que eso se convierta en fracción, multiplicamos por 100. Muy bien, multiplicamos por 100. ¿Y eso cuánto me da? 72, muy bien, 72,5%. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo planteo mi respuesta? Ahí está, tengo que tipear mi respuesta, pues, ¿no? El 72,5%, ahí está. El 72,5% de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Ahí está. El 72,5% de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. ¿De acuerdo? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Qué fácil es resolver esos tipos de problemas. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado y hayan podido entender, ¿sí? Pronto subiré el siguiente video donde voy a resolver los ejercicios de evaluando los aprendizajes, ¿sí? Evaluando los aprendizajes. Eso es. Algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué ventajas nos ofrece elaborar la tabla de distribución de frecuencias? A ver, algo chiquito. Nos permite organizar y representar un conjunto de datos. ¿Qué ventajas te ofrece elaborar un diagrama de barras? Nos permite visualizar la información ordenada. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Podemos comparar datos y sacar conclusiones, ¿no? Podemos sacar conclusiones. Muy bien, chicos. Eso es todo. Bye bye. No se olviden de compartir, darle like y hacer tus comentarios. ¿Ya? Tus comentarios. Por ahí leí un estudiante que me ha puesto profesor enamorado por los corazones. Sí, muy enamorado. Bye bye, chicos. Ahora sí, cuídense. No salgan de casa. Lávense las manos 20 segundos 5 veces al día.